Voy a tratar de concluir hoy con el tema, aunque les confieso que pudiese durar 3 meses predicando del tema. Ojo, no porque me apasione, ni porque me guste el tema en lo personal, sino porque hay mucho material bíblico para hablar del mismo. ¿Ok? Entonces, cuando digo que pudiese durar muchísimo hablando del tema, es porque hay mucha tela que cortar bíblicamente hablando. ¿Ok? Entonces, hemos estado hablando del dinero, del cochino dinero, y hemos estado estableciendo ciertos principios en cuanto a la actitud del cristiano hacia el dinero. Hemos establecido que la raíz de todos los males es... ¿Quién dijo el dinero? Vamos de nuevo. Que la raíz de todos los males, el amor al dinero. ¿Ok? No es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, hemos estado estableciendo un fundamento sólido en cuanto a la actitud del creyente para con esta herramienta, como lo son las riquezas, como lo es el dinero. Hablamos incluso de los maestros que se aprovechan y tergiversan, los mercaderes de la fe. Hablamos de las posturas que hay que tener hacia los hombres de Dios, hacia los líderes, hacia los que nos enseñan. Y hablamos también de que se puede ser rico y cristiano a la vez, siempre y cuando el corazón no esté puesto en el dinero. Siempre y cuando el corazón no esté puesto en el dinero y el Señor le place, podemos tener abundancia. ¿Sí? Entonces no es que sea un requisito, pero tampoco es que es pecado como muchos nos lo han vendido. Diga, no puedo servir a 2 señores. Entonces, estableciendo esta base, hoy vamos a entrar en un tema, voy a ir sin dar rodeos, voy a ir a un tema polémico, el diezmo. De una. ¿Sí? Ya establecimos la base escritural con respecto a nuestra actitud hacia el dinero. Ya aquí la gente tiene la actitud correcta, ya podemos hablar del diezmo tranquilamente. ¿Sí? Porque aquí nadie se va a salir esgreñado, nadie va a salir peleando, porque ya todos aquí tenemos un corazón entendido con respecto al tema, porque ya establecimos las bases. Y las bases son que nosotros no amamos el dinero, que nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas y lo buscamos a Él primeramente, y las demás cosas Él las añade. Entonces, entendiendo esto y entendiendo que Él es el dueño de todo, hoy vamos a hablar de este tema, diezmos y ofrendas, y yo le pido que no me interrumpa y que no saque cuentas sino hasta el final. Que deje que termine la enseñanza para que usted pueda sacar una cuenta. Porque de este tema hay muchos prejuicios. ¿Cuántos ya tienen una posición clara con respecto al diezmo? ¿Cuántos tienen dudas con respecto al diezmo? Nadie, gloria a Dios, aquí pura gente entendida. Ok, entonces en esa posición tan clara yo le pido que la deje a un lado. Está tan clara que déjenla a un lado por favor ahorita y escuche la enseñanza bíblicamente y saca su conclusión al final. Amén. Voy a comenzar contándoles la historia de William. William fue un niño nacido en el Reino Unido, una historia de la vida real, ¿ok? Un niño nacido en el Reino Unido que tuvo que emigrar junto a sus padres por la pobreza hacia Estados Unidos en los 60, si no me equivoco. Y William, a temprana edad, su mamá queda viuda y él tiene que salir a las calles de Nueva York con una caja de madera guindada a vender jabones.
William, a los 16 años de edad, andaba en las calles de Nueva York vendiendo jabones. Hasta que un día William entra a una iglesia y están predicando, y el predicador lee en Génesis 28, 22, cuando Jacob le dice: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice Jacob: si me bendices, si me guardas, si me provees todas las cosas, Jacob le dice a Dios: te daré el diezmo de todas las cosas. Y Jacob fue bendecido. William escucha esto y él, en su pobreza extrema, pateando las calles de Nueva York, dice: yo voy a hacer eso que hizo Jacob. William fue tocado por el Señor, él llega a los pies de Cristo y empieza a dar el 10%. Empieza a diezmar. William, le dije, no empieza a sacar conclusiones. Esta es la introducción. William empieza a diezmar en su pobreza, hasta que un día escucha una voz que le dice: aprende a hacer los jabones. Y William empieza a trabajar en una fábrica de jabones como cartero, como mensajero. Al tiempo, por su buen comportamiento, fue ascendiendo hasta llegar al área de producción y aprender a hacer los jabones. Llega a ser socio de la empresa. William seguía diezmando e iba creciendo, iba avanzando, iba prosperando. Y William llega a ser el dueño de la empresa. Cuando el socio muere, él queda como dueño propietario de la empresa de jabones. William, después de mucho éxito y mucho dinero, él seguía honrando el compromiso que hizo con Dios, hasta que William incursiona en el mundo de la limpieza bucal. En ese tiempo se limpiaban los dientes con un polvito, y William inventa la pasta dental en tubos. Estoy hablando de William Colgate. ¿Han escuchado a William Colgate alguna vez? William Colgate. Luego, a los años de mucho éxito, se asocia con Palmolive y es Colgate Palmolive. William Colgate. Después de ser multimillonario, William testifica que él dejó de dar el diezmo. Empezó a dar el 20%. Después William tenía tanto dinero que empezó a dar el 30%. Hasta un punto en su testimonio cuentan que William dio el 90%. Ya no daba el diezmo. William ya no creía en el diezmo. Él daba el 90%. El diezmo es el 10%. William dio el 90%. Y con el 10% seguía siendo multimillonario. Un testimonio de fidelidad, de compromiso, de constancia, de superación. El de William Colgate. Ayudó a fundar a la Sociedad Bíblica, ayudó a la propulsión del Evangelio, ayudó a la expansión del Evangelio, financió a muchas obras misioneras. William Colgate. Y mis amados hermanos, vemos un testimonio de fidelidad de alguien que practicó no solo el diezmo, sino que llegó a dar el 90%. Hoy quiero que hablemos de este tema. No voy a predicar de William Colgate, ¿ok? Sino es a manera de testimonio y de introducción. Y yo he escuchado aquí en esta iglesia gente que me dice: pastor, cuando empecé a dar el diezmo, empecé a recibir más bendición. Las cosas empezaron a fluir más. Ojo, nosotros no estamos detrás del diezmo. Nosotros no andamos puyando a la gente, ni somos una iglesia pesetera que anda pendiente del diezmo de la gente. ¿A cuántos los han llamado preguntándole por su diezmo en esta iglesia?
¿A cuántos los han llamado a preguntar? Hermano, ya es 15. ¿Qué pasó con su diezmo? ¿Alguien lo ha llamado aquí a usted preguntándole por su diezmo? El que da diezmo y ofrenda aquí lo da ¿de cómo? Voluntariamente. Y el que no lo da también lo da, no lo da voluntariamente. No se obliga ni se persigue. De hecho, en 6 años que tengo pastoreando, creo que es la primera vez que toco el tema. Así, de frente, frontal como lo estoy tocando desde hace 3 domingos. En 6 años que tengo pastoreando, primera vez que toco el tema. Entonces no me pueden decir, no, esa iglesia lo que hablan es de eso. No, hermanos, es primera vez en 6 años que lo hacemos. Entonces, lo que sí veo es que hay personas, ¿cuántos conocen a personas que están en contra del diezmo? Y antes de estudiarnos, es interesante ver que los que están en contra del diezmo no es que son como William, que dice, no, yo estoy en contra del diezmo porque yo doy el 20, yo doy el 30, yo doy el 40, yo doy el 50. Yo no creo en el diezmo, eso era de la ley. Hoy día que es la gracia, que es un pacto mucho más abundante, un pacto mucho más rico, un pacto mucho mayor, como es el de la gracia, ya yo no voy a seguir dando algo que era de la ley. O sea, yo no voy a seguir diezmando. Yo voy a dar 20, 30, 40, 50 y si el Señor me lo permite doy 90%. Ay, Dios mío, un solo amén por allá, eso no. Díganlo que le duele, hermano. Amén. El que está en contra del diezmo generalmente no tiene esa actitud. Es alguien que no da nada. El que está en contra del diezmo es alguien que generalmente no da ni el 5%. Es alguien que simplemente no quiere dar. Y por eso argumenta, es teólogo, es erudito, es escriba, es fariseo, es judío de judío. O sea, se convierte en todos los títulos para argumentar su posición. En esta iglesia no te vamos a perseguir si estás aquí donde quiera que estés. A ver, hacen una vista panorámica a ver si está aquí. En esta iglesia no lo vamos a perseguir, solo que hoy vamos a explicar el tema bíblicamente. Ojo, no lo vamos a perseguir. Usted puede seguir aquí si usted quiere, le vamos a seguir amando. Pero lo que quiero dar es argumento que generalmente el que está en contra del diezmo es porque ni siquiera da el 5%. Ahora, punto número 1, el diezmo antes de la ley. Yo quiero que usted y yo veamos una línea cronológica. Y uno de los argumentos es, el diezmo era de la ley. ¿Han escuchado ese argumento? El diezmo era en la ley. Si tú cumples el diezmo, entonces tienes que cumplir los otros 600 y pico de mandamientos. Entonces, yo no cumplo ni los 600 y pico y tampoco cumplo el diezmo. Porque el diezmo era una obligación de la ley. Vamos a ver el diezmo antes de la ley, para tumbar ese argumento. El diezmo antes de la ley. Génesis 14, versículo 19 al 20. Génesis 14, versículo 19 y 20. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí es una historia, viene Abraham de una guerra, viene Abraham con un botín, porque había peleado y había ganado una guerra, y se le aparece un tal Melquisedec, el rey de Salem, ¿sí? Y le da pan, vino y aceite, ¿no? Él le da 3 elementos. Y luego lo bendice. Y después Abraham, de la nada, le da el diezmo. Abraham le diezma a este sacerdote llamado Melquisedec, un hombre misterioso, que ya hemos hablado de él en otras oportunidades, no me voy a desviar para allá. Lo cierto es que Abraham le diezmó. El primer diezmo registrado en la Biblia fue de Abraham a un sacerdote llamado Melquisedec. No era levita.
todavía no existían los levitas, todavía no existía Moisés, todavía no existía la ley, todavía no habían nacido los patriarcas. El patriarca aquí era Abraham. ¿Sí lo ven? El diezmo antes de la ley. 500, 600 años más tarde es que llega la ley. Cuidado sin más. 500, 600 años más tarde de este evento es que llega la ley mosaica. Entonces fíjense, estamos viendo la línea cronológica, el diezmo antes de la ley. Hermanos, buscando un poquito la historia contemporánea no historia contemporánea, bueno, la historia paralela a estos acontecimientos, más adelante se creen que las sociedades, los pueblos de esos tiempos, acostumbraban a diezmar a sus dioses paganos. Acostumbraban a diezmar a sus reyes. Acostumbraban a diezmar en agradecimiento. O sea, era como que en la sociedad se fue estableciendo eso como un principio de gratitud y de honra. Tenían una victoria, les había ido bien, venían y daban el 10% voluntariamente. En otras sociedades era un impuesto donde tenían que darle el 10% al rey. ¿Sí? Entonces esto del diezmo, pero ¿de dónde se le ocurrió a Abraham darle el 10% así de la nada? Bueno, Abraham le dio el 10% a Melquisedec. Ok, luego más adelante en Génesis 28, adelantamos unos años, y vemos ahora al nieto de Abraham. Ahí vemos al patriarca, al que se le hizo la promesa, y ahora vamos a ver al nieto de Abraham. Génesis 28, versículo 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Este fue el versículo que marcó a Colgate. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Diga, el diezmo antes de la ley. Entonces, Abraham, el gran patriarca, y Jacob, es decir, el padre de la nación Israel, al que le cambiaron el nombre de Jacob a Israel, practicaron el diezmo voluntariamente como principio de honra y de gratitud a Dios. ¿Sí lo ven? No había una ley que dijera, ustedes tienen que hacerlo. No estaba la ley mosaica todavía. Diga, principio de honra. Con esos dos versos vemos entonces que los patriarcas, antes de que existiera la ley, ya habían practicado el principio de darle el 10% de su producción, el 10% de un botín de guerra, el 10% de su riqueza, de lo obtenido, de los ganados, se lo daban a Dios en agradecimiento. Muchos años más tarde, 600 años más tarde aproximadamente, el pueblo de Israel sale de Egipto y el Señor les da una ley a través de Moisés. Y nace entonces el diezmo levítico, el diezmo en la ley. Ya vimos el diezmo antes de la ley. Ahora vamos a ver el diezmo en la ley. El diezmo ya lo vimos entonces antes de la ley. Ahora vamos a verlo, el diezmo en la ley.
Allá en Génesis, cuando vimos a Abraham y después a Jacob, no había una sentencia de maldición. No había una sentencia de maldición si ellos no daban el diezmo. Allá en Génesis, Abraham y Jacob dieron el diezmo voluntariamente como un principio de agradecimiento y de honra a Dios. Y no había una sentencia de que si no lo das, tal cosa. Si no lo das, estás robando a Dios. Como lo hemos leído en Malaquías. ¿Cuándo lo han leído en Malaquías? Si no lo das, estás robando a Dios. Allá con Abraham y Jacob no había esta sentencia. Esta sentencia nace en la ley. ¿Ok? Esta sentencia de maldición y de obligatoriedad nace en la ley. Pero ya dijimos que el diezmo, como principio de honra y agradecimiento, lo vemos antes de la ley. Ahora en la ley, lo vamos a ver rápidamente, Levítico 27:30, el diezmo de la tierra, ya sea de la semilla, ya sea de la semilla de la tierra o del fruto de los árboles, es de Jehová. Es santo a Jehová. Entonces fíjense, el diezmo de la tierra, Levítico 27:30, ya sea de la semilla de la tierra o del fruto de los árboles, es de Jehová. Es decir, la producción agrícola, el 10% es de Jehová. Entonces el Señor empezó a establecer un sistema algunos llaman que es como un sistema tributario. El diezmo en la ley pareciera como un sistema tributario. Y se dice que el diezmo en la ley eran casi que, algunos dicen 23.3%, otros dicen que era 30%. ¿Por qué? Porque se daba 10% para el sustento de los levitas, que los levitas eran los sacerdotes o la tribu sacerdotal que no tenía herencia ni tenía trabajo, sino las cosas sagradas. Entonces el diezmo, ese 10% era para el sustento de los levitas. Ahora había otro 10% que era para la construcción, para mantener todo lo relacionado con infraestructura, con templo, con otro 10% con tabernáculo, con los objetos sagrados. Y había un diezmo que se daba cada 3 años, que era para los pobres, para los necesitados. Entonces, bueno, si nos metemos por ahí, es bastante interesante. Sin embargo, creo que no nos compete ahondar en la ley, pero sí quiero mencionarles. En la ley era más de 10%, era 10 para una cosa, 10 para otra, y después los reyes también pedían 10%. ¿No es cierto? Pero en la ley era una obligación y era del producto de la agricultura, del producto del ganado. Números 18:21. A los hijos de Leví, he aquí yo les he dado todos los diezmos en Israel por heredad. Los hijos de Leví no tenían herencia y el Señor les dice, bueno, yo les he dado los diezmos por heredad. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Deuteronomio 14:22-23, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Deuteronomio 14:22-23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Fíjense, estamos bajo la ley, pero aquí se desprende un principio y dice, mira, vas a dar el diezmo de esto, de esto y de esto, de esto, y al final le dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Para que aprendas a reverenciar a Jehová tu Dios todos los días. Ahí hay un principio, ok, pero estamos en la ley, seguimos en la ley,
¿Ok? Malaquías, el famoso Malaquías, un profeta post-exilio, ¿sí? Al parecer, el pueblo estaba descarriado. No es una sorpresa. El pueblo estaba descarriado. Se habían olvidado de Dios. Y por supuesto, se habían olvidado del diezmo. Lo primero que se olvida la gente es del diezmo. Y en ese contexto, Malaquías los reprende. Vamos a buscarlo todos. Malaquías 3. Vamos a leer el 10, que es famoso, y después leemos otros, ¿ok? Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, vimos entonces el profeta Malaquías decir que el Señor dijo a través de él: pruébenme en esto. Pero vamos a leer el 8, que es famoso también. Hay Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Diga, la ley. Era la ley. El diezmo antes de la ley no había una maldición. Entonces, ciertamente hay que decir que se ha mal usado este versículo. Y sí tenemos que decir, se ha manipulado con este versículo. Y se ha tomado como una medida coercitiva, una medida de coacción. Así no entiendas, bueno, vamos a leer todos Malaquías 3:8. Entonces la gente nuevo creyente no sabe nada, están dudosos, pero lo primero que leen es Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Y la gente, ¿en qué? En los diezmos y en las ofrendas. Y después miren lo que pasa en el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación, en la nación va a decir Venezuela. En la nación usted va a cambiar la nación y va a poner su nombre. Porque yo, ángel, te he robado. Cosas como esa, manipulaciones como esa del texto, se usan como medida de coacción, para que la gente suelte el codo. ¿Sí o no? ¿Han visto ese tipo de medidas? Se usan esos versículos mal interpretados, descontextualizados. Oye, está entrando poquita finanza a la iglesia. Hay poquitos diezmos, poquitas ofrendas. Oye, no alcanza para arreglar el aire. Tenemos que vender pastelitos, cines, eso tenemos que inventarnos, parecemos buhoneros ya. Para recoger finanzas. Ya sé. Les voy a leer Malaquías 3:8 y 9. Y efectivo, la gente cuando maldito con maldición, porque la nación, porque ustedes, vínculo perfecto, me han robado. Pero escuchen el 10. Trae todo el diezmo al tesoro, dice esta versión, y hay alimento en su casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no te abriré la ventana de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? Ya cayeron toditos, están montados en la olla.
Se usan esos versículos para manipular a la gente así. Ahora, ¿cuál es el error? Un texto fuera de contexto. Un texto que en la ley, por supuesto, era una ley. Era obligatorio, estaba establecido para el pueblo de Israel, y el que no lo hacía le acarreaba maldición. Si no querían dar el diezmo, no importaba que no quisieran. Si no entendían el diezmo, no importaba que no entendieran. Si no les daba la gana, no importaba que no le dieran la gana. Era una ley, tenían que hacerlo y ya. Era un estatuto. Estaba establecido así, y el que no lo hacía acarreaba maldición. Nosotros no estamos bajo la ley. Y no podemos ver el diezmo, y eso sí lo tenemos que denunciar. No podemos enseñar el diezmo con esa intención manipuladora y de coacción, como que si todavía estuviésemos en la ley. El diezmo como medida de coacción, como medida de amenaza, como medida de miedo para que la gente se mueva. Yo digo, y esto lo digo yo, anótenlo ahí, lo dice él. Y si lo digo yo, o sea, no importa mucho, pero igual se lo voy a decir. O sea, no es ley, no es doctrina. Lo digo yo. El diezmo practicado de esa manera es pecado. Lo voy a decir, voy a tratar de explicarme. El que enseña el diezmo de esa manera, como una ley de coacción, como una ley de manipulación, como una amenaza, como que si no lo das es una maldición. El que enseña el diezmo de esa manera está pecando al enseñar erróneamente un principio. Y ya les dije, yo considero que el diezmo es un principio antes de la ley, pero no podemos enseñar el diezmo como ley, porque nosotros no estamos en la ley. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen ay, aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿podemos extraer principios de ahí? De Malaquías 3:10 se pueden extraer principios. Ya entendimos que no lo podemos enseñar como una ley. Ya entendimos que no podemos coaccionar a la gente. Ya entendimos que eso no es el ABC del cristiano. Sí, porque hay gente que, mira, antes que sepa de la salvación, háblales del diezmo. Antes que todo, que aprendan a diezmar. Ahí van a asegurar, van a asegurar la bendición. No, hermanos, no es el ABC. No debe ser el ABC. No debe ser lo primordial a enseñarle a alguien. Ahí se ve entonces el mercantilismo evangélico. ¿Sí? Vemos el mercantilismo evangélico cuando usan estos versículos para manipular. Ahora, ¿qué principios veo yo ahí? Bueno, el Señor le dice, pruébenme. Pruébenme en esto. Por supuesto, cuando se dice alfolí, el alfolí no son esas cestas. El alfolí era un almacén, era un granero, era un depósito de granos. Cuando yo digo, mira, ese es el alfolí, también estoy cometiendo un error. Esos son unas cestas donde recogemos los diezmos y las ofrendas. No es un alfolí. El alfolí era un granero. Incluso dice que en el tabernáculo, en el templo, había un espacio, un alfolí, es decir, un almacén para depositar los diezmos de los granos para el sustento de los levitas. Y en los pueblos, en las tribus, tenían almacenes para depositar los granos. Entonces, pero en traer los diezmos al alfolí está refiriéndose al almacén de los levitas, al granero de los levitas, pues. Sí, entonces también hay un error por allí. Traer los diezmos al alfolí, no podemos aplicar eso así, porque el alfolí no es ese. Entonces, cuando vamos entendiendo, cuando vamos viendo y deslastrándonos de medidas coercitivas,
de manipulación, yo creo que vamos siendo más libres. Toma un poquito de agua para pasar este tarugo. Yo creo que cuando, voy a repetirlo, yo creo que cuando vamos viendo la verdad a la luz de la palabra, o vamos viendo las cosas cómo se hacen y se deben hacer a la luz de la palabra, y vamos siendo deslastrados de toda medida coercitiva, de toda manipulación, y vamos abriendo los ojos, y ahora no vamos a hacer las cosas por coacción, sino con entendimiento, vamos siendo más libres. Ay, que hay que decírselo gritado para que entiendan. Sí, porque qué bonito es hacer las cosas con entendimiento. Qué bonito es hacer las cosas de corazón. Qué bonito es hacer las cosas porque a mí me nace y lo hago para Dios. Pero qué feo es estar manipulando a la gente. Qué feo es estar coaccionando. Qué feo es estar detrás de la cartera. Qué feo es estar detrás de la quincena de la gente. Eso es horrible, mis hermanos. Y rechazamos esa posición. Ahora, enseñamos que la Biblia establece un principio antes de la ley. Lo vemos en la ley, que como ley ya no aplica para nosotros. Aunque hay ciertos principios que se puedan extraer de ahí. Ahora, en el Nuevo Testamento, que es la pregunta del millón, ¿no? Lo vimos antes de la ley, lo vimos establecido en la ley, y ya les comenté que era como un sistema tributario, ¿sí? Donde se daba 10% para los levitas, 10% para el templo y 10% cada 3 años para los necesitados. Era un impuesto. Hay gente que dice, mira, ya yo pago impuesto, yo no tengo que diezmar. Porque yo entiendo que el diezmo antiguamente era como un impuesto. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, el diezmo aparece solo una vez. Y se repite porque es en el Evangelio sinóptico. O sea, no voy a decir que es 3 veces, porque es la misma historia, pero en el sinóptico, en los sinópticos. ¿Sí? O sea, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, el diezmo como tal. ¿Quién habla del diezmo en el Nuevo Testamento? El Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a los escribas, le dijo, mira, ustedes diezman la menta, diezman la ruda, diezman en eneldo, pero la justicia, la fe y la misericordia se han olvidado. Y en ese contexto el Señor Jesucristo les dice, es necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto. O sea, cuando el Señor Jesús los reprende, no le dicen dejen de dar el diezmo. Lo que le dice es necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo más importante, que es la justicia. ¿Ok? Entonces, ahora, bueno, estamos hablando de los evangelios. Muchos dicen, bueno, pero en las cartas de la iglesia, pastor, ¿dónde sale la palabra diezmo? Y tengo que decirle, no aparece la palabra diezmo. No aparece. Ahora, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida para usted y para mí? Y yo creo que muchos dicen, gloria a Dios, no aparece. Bingo. Ahora, resulta que cuando vemos que estamos en un nuevo pacto, estamos en la gracia, el diezmo quedó en la ley, como le dije al principio, si estamos en un pacto mucho más generoso, mucho más abundante, donde hemos sido rescatados cuando no lo merecíamos y allá era por obligación, hoy día que es por gracia, ¿usted cree que debemos seguir dando el diezmo? El diezmo es el piso. El diezmo en este pacto más abundante y más rico es el piso. ¿Cómo que el piso? Hay uno que, el que practica el diezmo como ley, tiene el diezmo como techo. Es decir, cuando doy el diezmo y si acaso.
El que practica el diezmo como ley, tiene el diezmo como su techo. O sea, ese es el máximo. ¿Cuánto tienen el diezmo como su techo? O sea, tengo que dar el 10%. Sinceramente, o sea, como porque se lo enseñaron así, pues, es el 10%, ese es mi techo. Mano Víctor, el diezmo como techo. ¿Quién tiene el diezmo como techo? Mano Ramón, Mano Adolfo. Por aquí tienen el diezmo. Es que hay que ser real, hermano, nos los enseñaron así, a mí me lo enseñaron así. O sea, que el 10 es el 10%, o sea, ese es mi techo. Pero cuando entendemos, con cerradura allí. Ahora, cuando entendemos que yo estoy en un nuevo pacto, que realmente el diezmo quedó en la ley, y yo entiendo, bueno, el diezmo es un punto de partida en realidad. Es decir, es mi piso. O sea, yo empiezo de ahí. No es lo que me limita allí, no es mi techo, no es el máximo, no. Más bien es mi piso. A partir de ahí yo voy a dar más como Colgate que dio hasta el 90%. Ahora, ¿cuál es la medida bíblica? Bueno, vamos a leer en 1 Corintios 16. Y creo que nos vamos a meter en problema aquí. Porque el que no diezmaba va a salir más comprometido. Y el que diezmaba también. 1 Corintios 16. Hoy están llegando pagos móviles. La gente está escuchando la prédica. Gloria. 1 Corintios 16. Versículos 1 y 2. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, se recojan entonces ofrendas. Mira, hay gente que agarra, dice, mira, lo que pasa es que aquello era de la ley. Entonces cuando tú le dices, le lees algo del Nuevo Testamento, no, pero es que eso está fuera de contexto. Hermano, pero no dejes ya. O sea, si tú no quieres dar, o sea, aquí no te vamos a obligar a que des. Pero lo que sí les vamos a decir es que no debes tener el corazón en la riqueza, porque eso sí me corresponde enseñártelo. Nuestro corazón tiene que estar en Dios. Ahora, el Señor Jesucristo tenía tesorero. Un tal Judas. Hay que tener cuidado con los tesoreros, ¿ya? Ahora, ¿por qué el Señor Jesús tenía tesorero? No sabemos, ¿verdad? Podemos hacer conjeturas. Lo que sí podemos decir, a ciencia cierta, es que movían dinero. Movían dinero. Y tenía un administrador. Ok. Ahora, en la iglesia primitiva, vemos una constante, y es que se llama a dar con generosidad. La actitud de la iglesia, la actitud del nuevo pacto del creyente es no dar por coacción o por ley. Es que debemos ser unos dadores alegres. El estándar de la iglesia es que usted y yo debemos dar con alegría. Es que usted y yo debemos dar con generosidad. El estándar de la iglesia no es el diezmo. Y el que practica el diezmo, le felicito. Pero hoy quiero decirte, ese es el piso. Ese es el piso. Que eso no se convierte en tu techo, ese es el piso. Porque el estándar de la iglesia, hermano, la iglesia primitiva llegó a un punto cuando empezó que vendieron todo. Por supuesto, yo no voy a agarrar eso como doctrina para enseñarlo y decirle, mire, denme las llaves de los carros, denme los títulos de las casas, como hacen algunos. Pero en la iglesia primitiva la gente fue tan desprendida que vendió todo y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Y empezaron a repartir todo y todas las cosas fueron en común. ¿Cuántos han leído la historia?
Entonces, en la iglesia primitiva no se trata cuánto doy, o en la iglesia, que es el tiempo actual, no se trata cuánto doy, porque es de, pero si no doy el 10%, puedo dar el 8%. El que anda con eso es porque todavía no ha entendido el estándar actual, y es que es dar con desprendimiento, dar con liberalidad. Ya lo vamos a leer. En este tiempo no se trata de cuánto doy, se trata de con cuánto me quedo. No se trata de cuánto doy, se trata de con cuánto me quedo, porque nosotros sabemos que el dueño de todo es, y que todo lo que tenemos representa que nosotros somos sus administradores. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene. Cada primer día de la semana, algunos dicen que obviamente el sistema de días no es el mismo actualmente, ¿ok? Algunos dicen que era el sábado, otros dicen que era el domingo, no vamos a caer en ese tema ahorita, pero dice cada primer día de la semana, aparten algo del 10%, ¿qué dice ahí? Cada primer día de la semana, o sea, semanalmente, aparten algo. ¿Y cuál es la medida? Según haya prosperado. No está hablando de diezmo, hermano. Pero hay gente que cuando no tiene, da según prosperó. Bueno, yo voy a dar esto porque no tengo. Esta semana lo que gané, vamos a poner ejemplos. Esta semana lo que rajuñé por ahí fueron $10. Yo voy a dar 20 bolos. No llega ni al diezmo, ¿verdad? Pero bueno, según lo que yo prosperé. No me alcanzó para nada. Pero yo traigo 20 bolos. Pero cuando ganas 10,000, la misma persona, oye, ni el diezmo, porque el diezmo son 1,000. Yo voy a dar una limosna. Yo voy a dar 20. O sea, fíjense, el que tiene problema con esto es porque está luchando con su corazón en la riqueza. Y yo quiero invitarte hoy a que soltemos ese ídolo. ¿Qué ídolo? Hay gente que tiene la riqueza como un ídolo. Hay gente que tiene el dinero como un ídolo. Primero los Corintios 9, 13, 14. ¿No sabéis? Dijimos, ¿cuál es el estándar? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? También ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Porque hay gente que me ha preguntado, pastor, mire, yo le voy a decir la verdad. Yo no diezmo. Ok. Llegó una temporada que William Colgate tampoco diezmaba. No hay problema. ¿Qué pasó? Cuéntame. Yo agarro y yo hago una arepa y se la doy al vagabundo de la esquina. Ese es mi diezmo. Gloria a Dios. Estás ayudando al prójimo. Es una buena acción. Pero tú estás luchando con el amor al dinero. Sencillo. ¿Por qué? Porque es mentira que invierte el diezmo. No invierte el diezmo. No es frecuente con esa arepa. Es una medida. Es un salvavidas ideal, utópico, vamos a decirlo así. Es un salvavidas utópico para él decir, yo le doy a Dios. Porque Dios dice que el que ayuda al pobre, a él le ayuda. Es un salvavidas utópico, pero el que está con eso es porque está luchando